el respectivo diagnóstico y tratamiento. Entonces, para el diagnóstico, ahora sí logran ver el puntero. Sí, ya se ve. Perfecto. Bien, entonces, para el diagnóstico, pues bueno, recuerden que pues, parte del proceso diagnóstico es obviamente la clínica, ¿no? Y justamente en asma es en donde más nos vamos a apoyar a la clínica, ¿vale? Porque recuerden que en efecto pues hay síntomas característicos, ¿no? Como sibilancias, disnea, tos, opresión torácica o sensación de pecho apretado. Sin embargo, estas características clínicas tienen factores importantes, ¿como cuáles? Como que van a ser variables en el tiempo y la intensidad, ¿sale? Y también van a ser variables de acuerdo a los factores desencadenantes. Bien, ¿qué significa esto? Significa, doctores, que para el diagnóstico requerimos principalmente de la clínica. Si tienen ustedes un paciente con un historial heredofamiliar de atopia y el paciente ha presentado 2 o más de estos síntomas clave de forma crónica y que estas molestias son variables y que se pueden desencadenar en presencia de algún factor como frío, infecciones, humo de tabaco, contaminación, actividad física, perdón. Entonces, pues tenemos prácticamente el diagnóstico de asma, ¿vale? ¿Y esto por qué se los comento? Porque definitivamente no debemos de retrasar el tratamiento del paciente con asma solamente porque nos hace falta una prueba, ¿no? Una prueba como una función pulmonar, una espirometría, ¿vale? Parte del abordaje terapéutico o diagnóstico terapéutico de esta enfermedad, pues bueno, la historia clínica, ¿no? En la cual pues regularmente nuestro paciente presenta una historia familiar de atopia. Este paciente, aparte, puede tener incluso antecedentes personales de atopia. Bien. Al examen físico, como ustedes recuerdan, regularmente podemos encontrar una exploración física normal. Sin embargo, en algunas ocasiones sí podemos llegar a detectar sibilancias, ¿no? Mucho más fácilmente. Sin embargo, el paciente les puede llegar a referir 2 o más de estos síntomas de forma continua y que son variables. Bien. Si tenemos alta sospecha de que nuestro paciente puede llegar a tener asma y que estemos sospechando un fenotipo atópico o alérgico, pues habrá que tomar en cuenta que hay que corroborar, ¿no? Hay que corroborar esta atopia, para lo cual pues se realizan pruebas inmunolérgicas, ya sea en vivo o in vitro, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque es conveniente saber si el proceso inflamatorio de nuestro paciente tiene algún inmunotipo específico, ¿no? Como un TH2. ¿Y esto por qué, doctores? Porque recuerden que estos pacientes son los que tienen mejor pronóstico, se controlan más rápido, tienen buena respuesta al tratamiento con corticoides inhalados. Bien. Respecto a todos los demás fenotipos y endotipos que, si ustedes recuerdan, regularmente sí tienen un poco incrementados los factores de riesgo y sobre todo la severidad. Bien. Ahora, dentro del protocolo de abordaje diagnóstico, también será conveniente en algún momento solicitar alguna prueba de función pulmonar. Para las pruebas de función pulmonares tenemos varias modalidades. ¿Bien? Una de las que son más representativas, más reproducibles y que tienen un alto valor de sensibilidad, especificidad y predictivo son las pruebas de espirometría, ¿vale? Hay muchísimas otras, ¿no? Como una pleximografía, determinación de óxido nítrico exhalado, flujometría. Entonces, la realidad es que hay una gran variedad de pruebas de función pulmonar, sin embargo, no son accesibles a la comunidad en general, ¿vale? Por el costo de los equipos y porque solamente hay poco personal capacitado para realizar las mismas, es que la gran mayoría de ellas se encuentran en la Ciudad de México o en Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, espirometría es muy fácil de realizar, bueno, más bien dicho, es fácil de poder realizar la técnica, ¿no? Y obtenemos los resultados de forma inmediata. Entonces, también vamos a revisar brevemente lo respectivo a espirometría. Y pruebas de imagen. La prueba de imagen no es parte del protocolo, ¿vale? No es habitual
solicitar rayos X de tórax, una tele de tórax para el paciente con que sospechemos asma, ¿no? Que nosotros le hayamos diagnosticado asma. Solamente habrá que solicitarla, o será conveniente solicitarla, en aquellos casos en los que nosotros pensemos en algo más, ¿no? O sea, ok, nuestro paciente tiene asma, pero quiero ver si no tiene alguna bronquiectasia o si incluso en pacientes con asma grave, si no tiene algún derrame pulmonar, ¿no? O sea, vamos a buscar algo más. En las radiografías de tórax, las tele de tórax, podemos ver datos, ¿no? Datos sugerentes de atrapamiento pulmonar, ¿no? Como abatimientos de ambos semidiafragmas. Podemos llegar a observar más de 8 supraes intercostales, e incluso los arcos costales con tendencia a la horizontalización. Son datos radiológicos sugerentes de un proceso bronquial, de una hiperactividad bronquial y pues datos de sobredistensión pulmonar. Bien, incluso aquí ustedes pueden ver, ¿no? Las arcos costales prácticamente están horizontalizados, ¿no? Y ambos semidiafragmas están abatidos. Esta sería una radiografía de tórax característica, ¿no? De un paciente con asma. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es tal cual el abordaje que deberíamos de seguir en aquellos pacientes con asma. Ahora, ya pasando a la espirometría, ¿quién me quiere decir qué es la espirometría y para qué nos sirve la espirometría? Levante su manita, ¿quién nos quiere comentar qué es la espirometría? Doctora Gabriela Rodríguez. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Me escucha bien? Sí, buenas tardes, doctora. Le escucho. Adelante. Bueno. Como bien nos mencionaba el artículo que usted nos compartió, la espirometría es una prueba de función pulmonar y pues como tal lo que va a hacer su función es que nos va a servir para valorar la mecánica pulmonar mediante el cribado, el diagnóstico y la monitorización de las enfermedades respiratorias. Ok, entonces cribado y diagnóstico de las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es su apellido, doctora? Rodríguez Vélez. Rodríguez Vélez. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Entonces, como bien le comenta su compañera, nos va a ayudar a determinar y a clasificar grados de obstrucción, ¿vale? En el paciente que nosotros tengamos alguna sospecha. Ahora, ¿quién quisiera comentar cuáles son las indicaciones o las contraindicaciones absolutas para realizar este estudio? Doctora Faridi Velázquez. Bueno, las contraindicaciones absolutas mencionaba el artículo que era inestabilidad hemodinámica, tromboembolismo pulmonar masivo, hemoptisis, infecciones respiratorias activas, infarto de miocardio reciente en menos de 7 días, aneurisma de la aorta torácica de gran tamaño mayor a 6 centímetros, hipertensión intracraneal, desprendimiento agudo de retina, síndrome coronario agudo, preeclampsia y una hipertensión severa con una presión sistólica mayor a 200 milímetros de mercurio y una diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio, con una tensión arterial media mayor a 130 milímetros de mercurio. Ok, muy bien. La T media mayor es 130. Perfecto. Entonces, estas son como tal las contraindicaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un paciente con COVID, ¿lo vamos a solicitar una espirometría? No, definitivamente no. Y justamente en esta temporada de pandemia, la realidad es que guías internacionales del manejo de asma, como China, sugirió ya desde hace un año que los estudios de espirometría se suspendieran. Y esto, ¿por qué se realizó esta indicación masiva, ¿no? A nivel mundial? Porque justamente la espirometría es un estudio en el cual se pueden generar muchísimas partículas. Entonces, podemos generar aerosoles que pues, en temporada de pandemia serían importantes y serían
una fuente de contagio, ¿no? Tanto para el personal de la salud como para el mismo paciente. Bien, perfecto. Y entonces, ya que sabemos indicaciones, contraindicaciones, habrá que definir ciertas cosas, como qué es el FEB1, qué es el FEB1 FBC y qué es la FBC solita. Doctora Daniela Santiago. Ay, ¿sí me escucha, doctor? Sí, doctora, adelante. Bueno, en cuanto a la capacidad vital forzada, pues es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Y pues este va a ser el, ¿cómo? Bueno, ahorita recuerdo eso. En cuanto al volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pues es la cantidad de aire exhalado en el primer segundo después de una inspiración máxima. Y pues lo normal sería un porcentaje mayor o igual al 80%. Y en cuanto al índice de B1 con la capacidad vital forzada, esto va a ser la fracción de aire que exhala el paciente en un segundo respecto a su capacidad vital forzada. Y pues esto va a ser determinante para detectar alguna obstrucción y pues menciona que lo normal es un porcentaje mayor o igual del 70%. Ok, muy bien. Bueno, doctora, muchas gracias. Su compañera comentó algo muy importante, ¿no? El FEB1 FBC nos va a servir principalmente para determinar obstrucción, ¿vale? Y hay ya predichos o hay cifras muy específicas de este valor y que incluso en el adulto mayor de 40 años se van clasificando de acuerdo a edad, ¿vale? Porque justamente a partir de los 40 años todos los seres humanos tenemos la tendencia a la pérdida de la función pulmonar, ¿vale? Entonces, justamente por esto se tienen que ir adaptando estos valores de acuerdo a la edad. Bien, correcto. Ahora, alguien que nos quisiera compartir, ¿a qué se refiere con aceptabilidad y repetibilidad? Doctora Cris Moreno. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, doctora, adelante. Gracias. Bueno, son criterios, los de aceptabilidad son aquellos que nos permiten considerar esta prueba como aceptable, que los divide en tres principales criterios de inicio, que son curvas de flujo de volumen y la curva de volumen en tiempo, que esté libre de artefactos como son la tos, el cierre de glotis o fugas de aire, y criterios de terminación, que son curva flujo de volumen, que eso pues es la duración en segundos, para, por ejemplo, para niños es de 6 segundos, mayores de 10 años, y para adultos es de 3 segundos. Y los criterios de repetibilidad, Ya casi no lo escucho, doctora. ya no me escucha. ¿Ahí me escuchan? Okay. Ahí lo escucho mejor. Adelante. Y los criterios de repetibilidad, es para verificar que estos esfuerzos realizados, pues, son ahora sí que confiables y se verifican con una diferencia de 150 mililitros en adultos y de 100 mililitros en niños. Que es una diferencia entre los valores de la FBE1 y la capacidad vital forzada. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias, doctora. Para fines de la técnica de espirometría, bueno, hay libros completos para determinar la técnica, hay situaciones específicas que hay que comentar al paciente, pero al esfuerzo que realiza el paciente,
pues debemos de constatar que sea un esfuerzo aceptable, ¿no? Todos los criterios que ya nos comentó ahorita su compañera. Y una vez que tenemos unos criterios aceptables, o sea, que el esfuerzo y la curva que genera nuestro paciente es aceptable, ahora tenemos que ver que sean repetibles, ¿no? Entonces, justamente para esto, lo ideal es que no haya una diferencia entre cada esfuerzo mayor de 150 mililitros, ¿vale? Y al final vamos a generar la calidad de este esfuerzo de espirometría. De acuerdo al grado de calidad es el grado de repetibilidad y de aceptabilidad y qué tan confiable es este resultado que nosotros estamos obteniendo del esfuerzo, ¿vale? Obviamente, ¿alguien recuerda? Bueno, preguntemos directamente. Se encuentra García Zabaleta Alfredo. ¿No? García Zabaleta Alfredo. Bueno, se encuentra Rodríguez Romero Dulce. ¿No? Rodríguez Romero Dulce. Ups. Y bueno, se encuentra Andrea Lisbeth Luna Ruiz. Sí, doctor, aquí estoy. Doctora Andrea, díganos usted cuál es la calidad del esfuerzo espirométrico, que es el estándar de oro para la interpretación. ¿Cuál es el grado de calidad? ¿Qué letra? ¿Me puede repetir, doctor? Lo que pasa es que no escucho bien por favor. ¿Cómo, doctora? Perdón, no le entendí. Que si me puedes repetir la pregunta, por favor. Ok. De acuerdo a los grados de calidad para la interpretación de la espirometría, ¿cuál es el estándar de oro para la lectura del mismo? Doctora, ¿sabe la respuesta o no? Ok, ¿alguien que sepa la respuesta? Doctora Yamel Adriana. Sí, doctor, sería el grado de calidad A, que ¿Por qué, doctora? Tiene una interpretación muy aceptable y muy repetible. Ok, muy aceptable, muy repetible. ¿Y qué características debe de reunir este grado de calidad A? Son, me parece que 3 maniobras aceptables y la repetibilidad tiene que ser mayor a 150 mililitros. Mayor a 150 metros. ¿Están de acuerdo, compañeros? Doctor José Armando. Sí, está bien lo que dijo, nada más que es menor a 150 mililitros. Cierto, perdón. Muy bien. Menor a 150. Sí, correcto. Así es, menor a 150, porque si fuera mayor de 150 y menor de 200, ¿qué grado de calidad sería? Sería B. B, exacto, ¿sale? Que para fines prácticos, la calidad A siempre va a ser el gold estándar, ¿no? El patrón de oro para la interpretación. Sin embargo, el grado B de calidad también es aceptable, ¿vale? Cualquiera de los dos grados son valorables para un resultado de espirometría. Obviamente, entre más calidad tenga este esfuerzo, este estudio, pues más confiable será el resultado, ¿no? Y pues el apoyo de diagnóstico, ¿correcto? Muy bien, entonces pues ya que repasamos estos términos importantes respecto a espirometría,
vamos a entrar de lleno a ese tema. Entonces, para la espirometría, bueno, ya dejamos las indicaciones, las contraindicaciones, qué criterios de aceptabilidad y repetitividad debe cumplir, cuál sería nuestro grado de calidad para el diagnóstico, ¿vale? Y entonces, aquí ustedes en la diapositiva van a poder ver las gráficas de volumen-tiempo, como estas que ustedes ven aquí, ¿vale? Aquí vamos a determinar el FEB1, ¿no? Que va a ser la capacidad de aire que puede salir o que se puede expirar de forma forzada en el primer segundo. Como bien comentaban los compañeros, lo ideal es que sea más del 80%, ¿vale? Del 100% que ingresa en la inspiración, más del 80% debería de salir en el primer segundo, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros veríamos, son las curvas, ¿vale? Las curvas de volumen-tiempo. Y esta es la gráfica de flujo-volumen. Entonces, lo que comentabas, compañera, que tiene que ser un inicio abrupto, un descenso hasta la línea basal, debe de girar una meseta, un pico de expiración en esta forma, y el ingreso, ¿no? Nuevamente la fase inspiratoria. Y entonces, como ustedes pueden observar aquí, en estas curvas, la curva de color verde sería un esfuerzo normal, ¿vale? Es lo que nosotros esperamos, ¿bien? En aquellos pacientes asmáticos, lo que vamos a ver es una caída del FEB1. El FEB1 pues no va a alcanzar el volumen que nosotros esperamos, ¿vale? A lo mejor sí puede soplar por 5 o 6 segundos, ¿no? Que sería el mínimo que debe de soplar el paciente. Y en la curva de flujo-volumen vamos a ver que puede tener el inicio abrupto, pero se cae la curva, ¿no? Se cae en el momento en que debe de continuar saliendo más aire, más del 80% del aire. Aquí se cae esta curva, ¿vale? ¿Por qué? Porque queda retenido el aire en la vía aérea, ¿vale? Y esta curva de color azul es cuando al mismo paciente con asma se le aplicó broncodilatador, ¿vale? Ahora, ¿qué broncodilatador se aplica para estudio de espirometría, doctores? Doctora Carolina. Sí, se ocupa el salbutamol. Salbutamol, ok. Entonces, ¿cuántas dosis, doctora Carolina, cuántas dosis de salbutamol se aplican en el paciente pediátrico y cuántas dosis de salbutamol en el paciente adulto? Bueno, en el artículo que leímos mencionaba que era una dosis y en adultos era 400 microgramos y en niños 200 microgramos, con un intervalo de 30 segundos entre los disparos. Así es, muy bien. Y entonces, doctora Carolina, usted aplica el salbutamol. ¿Y qué tiempo debe de dar de espacio para que haga efecto y le haga, ahora sí, la prueba post-broncodilatador? Se deja actuar 20 minutos y ya después se reinicia la prueba. Ok, 15 a 20 minutos, ¿sale? Muy bien, doctora. ¿Cuál es su apellido? Alvarado Naón. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos a nuestro paciente que tenga una curva de obstrucción, ¿vale? Aplicamos broncodilatador y volvemos a hacer el estudio. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a observar, que mejora, ¿no? Mejora el FEB1, ahora sí ya puede alcanzar volúmenes prácticamente normales y que nuestra curva puede llegar a generarse prácticamente como si fuera una curva normal, ¿vale? Mejora este porcentaje de volumen expiratorio, ¿vale? Ahora, ¿qué parámetros tenemos para medir? Como bien comentaron los compañeros, FEB1, FBC, va a ser nuestro patrón de oro para determinar obstrucción bronquial, ¿vale? Hay otros parámetros como el FEB1, FEB6, ¿no? Y este parámetro, también lo comenta en el artículo. ¿Por qué? Porque realmente para que nosotros llevemos a nuestro paciente a una maniobra de capacidad vital forzada, entonces tenemos que llevar a nuestro paciente que mantenga el esfuerzo de la expiración al fallo, ¿vale? Entonces el paciente tiene que soplar hasta que ya siente que no aguanta, que se marea o que siente que se desmaya, ¿vale? Entonces realmente tiene que ser un esfuerzo, ¿no? Por eso dice capacidad vital forzada, o sea, tenemos que forzar al límite el esfuerzo de nuestro paciente, ¿vale? Esto en pacientes adultos, en pacientes grandes, con alguna comorbilidad, podría ser de peligro. Entonces, tenemos otro patrón que es el FEB1, FEB6, en el cual se le pide al paciente soplar al menos por 6 segundos, ¿vale? Y dependiendo de las características del paciente, se puede limitar y detener la maniobra a los 6 segundos, ¿no? Y ya tenemos
la maniobra de FEP1 sobre FEP6. Y hay parámetros ya de obstrucción, hay predichos de obstrucción justamente para este cociente. ¿Vale? Sin embargo, bueno, esto tiene implicaciones muy especiales y se ocupa en población muy específica. Para fines de examen y para fines académicos, FEP1 FBC es el que van a ver ustedes prácticamente en todos lados y en todas las guías. ¿Vale? Hablando de este cociente FEP1 FBC, pues como les comentaba en los pacientes adultos, varía dependiendo qué edad tengan. ¿Vale? La guía mexicana, que es este cuadro que vamos a revisar, la guía mexicana nos propone cifras de FEP1 FBC de acuerdo a edad. Entonces tenemos que para el paciente adulto menor de 50 años debe tener al menos el equivalente al 70%. ¿Sale? Si tiene menos de 70% ya es obstrucción. Y de ahí va subiendo la edad de 10 en 10, prácticamente hasta que lleguemos a 70 años. Entonces los pacientes que tengan de 50 a 59 años y tienen menos de 68% de FEP1 FBC, pues tendrán una obstrucción. Si tienen de 60 a 69 años y su FEP1 FBC es menor al 66%, también sería obstrucción. Y en aquellos pacientes mayores de 70 años cuyo FEP1 FBC fuera menor al 64%, pues también se representaría como obstrucción. ¿Vale? Ahora, ya que determinamos obstrucción, habrá que determinar cuál es la gravedad de esta obstrucción. ¿Vale? Y para determinar la gravedad de la obstrucción ocupamos el FEP1, ¿vale? El volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y si el FEP1 del paciente con obstrucción tiene más del 70%, va a ser una obstrucción leve. Si tiene del 60 al 69%, será una obstrucción moderada. Si tiene del 50 al 59%, será moderada grave. Y si presenta del 40 al 49%, será grave. ¿Sale, doctores? Entonces, importante determinar primero si nuestro paciente tiene obstrucción. ¿Vale? Ya que tiene obstrucción, perfecto. Ahora hay que graduar la severidad de esta obstrucción. Bien. Y estas tablas que ven ustedes abajo son pues los valores que nos comenta la guía GINA de acuerdo a su propuesta, ¿no? Entonces, ellos nos comentan que también qué parámetros se debe ocupar, FEP1, FBC, y aquellos pues son más tajantes en cuanto a los adultos, ¿no? A los adultos ellos comentan que si tienen menos del 75% ya será obstrucción, ¿sale? Y en aquellos pacientes pediátricos, que esto me falta comentarlo, la guía GINA dice que deben de tener más del 90%. O sea, si tienen menos del 90% de FEP1 FBC, ya es obstrucción, ¿vale? Sin embargo, la guía mexicana comenta que en los pediátricos todavía hasta un 80-85% podría ser normal. Entonces, si un pediátrico tiene menos del 80%, ya se considerará como obstrucción. ¿Correcto, doctores? La misma guía GINA comenta que para pacientes mayores de 40 años se debería ocupar algo que se conoce como el límite inferior de normalidad. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Es prácticamente lo que comenta aquí la guía mexicana, ¿no? Que dependiendo la edad del paciente o el rango de edad del paciente, es el mínimo aceptable de FEP1 FBC que se puede esperar a su edad. ¿Vale? Ellos tienen tablas extensas para este límite inferior de normalidad, que no viene al caso ahorita de revisarlas, pero ellos es lo que sugieren, ¿no? Que para pacientes mayores de 40 años habrá que ocupar estas tablas, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda que tengan respecto a espirometría, doctores? Yo, doctor, nunca le he entendido tiempo y volumen flujo. Me ha costado mucho este trabajo. Perdón, doctora, no le escuché prácticamente nada. ¿Ya me escucha, doctor? Ya le escucho mejor, doctora. A ver si ya no se atreve. Que las gráficas de volumen tiempo y volumen flujo siempre me han costado trabajo de entender. Ok. ¿Qué es lo que no entiende usted de la gráfica, doctora?
bueno, por ejemplo, entiendo yo que la primera de tiempo-volumen es, vamos a medir la FEV1 y ahí vamos a ver en el primer segundo cuánto aire expiró, pero cuando empieza a subir más es donde ya no puedo entender esa situación, o sea, de dónde empieza a subir. Ok. Usted se refiere de esta gráfica de volumen-tiempo, que por qué si aquí ya terminamos el FEV1, ¿por qué continúa esta gráfica? Ajá, en la meseta. Ok. Aquí básicamente lo que nos interesa más es determinar el volumen del FEV1, o sea, cuánto vamos a expirar en litros de aire en un segundo. Sin embargo, bueno, hay otras características dentro de la espirometría, ¿no? Como la capacidad vital forzada, como el flujo expiratorio forzado de 25-75%, ¿no? Que también para eso nos sirve esta curva. Y entonces aquí lo que se va a observar con un paciente normal, que es esta curva verde, que va a tener un ascenso rápido, un ascenso abrupto, como en este caso, y que a pesar de que aquí ya salió, o se espera que salga más del 80%, se espera que siga saliendo aire en esta expiración forzada, ¿vale? Que es lo que le va a dar esta característica y que se vaya que se pueda mantener este volumen, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede en el paciente obstruido? Que justamente pues sale una cantidad bastante moderada en el primer segundo, ¿vale? Pero en los segundos subsecuentes no se llega a ver una elevación importante de esta curva. ¿Qué es lo que significa esto? Que la obstrucción es mantenida, ¿vale? ¿Qué sería diferente, ¿no? Que tuviéramos una gráfica que eleva bastante bien y que después se vaya haciendo prácticamente plana, ¿no? ¿Qué significa esto? Que sí, prácticamente salió todo el aire en el primer segundo y el resto de aire que pues, no llegó a salir prácticamente se queda atrapado, ¿vale? Que es justamente lo que se puede llegar a ver en este flujo, o sea, no sigue su curso continuo hacia arriba, que es lo que esperamos en un paciente normal. ¿Sí, doctora? Sí, doctor. Gracias. Ok, bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Sale al respecto. Ahí. ¿Logran ver algo ahí, doctores? ¿O les aparece en blanco? Yo veo blanco, ¿no? Se ve blanco, ¿no? Se ve blanco. Ok, a ver, permítame un minuto. Ok, ahí logran ver la diapositiva. Sí, ya se ve, Doc. Ok, bueno, entonces, esta es una espirometría de un paciente real. Entonces, para ubicarlos un poco en el contexto, esta es una espirometría de un paciente pediátrico de 8 años de edad que había estado cursando en los últimos 2 meses con sibilancias, disnea y tos. ¿Vale? Tiene antecedentes en los familiares, mamá con rinitis alérgica. Bien, llegó con nosotros, le hicimos pruebas cutáneas, salió positivo a los dermatofagoides teronígenos, dermatofagoides farine, epitelio de gato y árbol del fresno. ¿Vale? Y le realizamos esta espirometría. Correcto. Ustedes van a ver encerrados en un contorno rojo
aquella espirometría que se realizó de entrada, ¿no? La pre-broncodilatador. Entonces, ¿quién quiere hacer la interpretación de esta espirometría? Quien quiera participar, empiece o dígame su apellido. Yo. ¿Cuál es su apellido, doctora? ¿Perdón? ¿Ya me he escuchado? Sí, la escucho. ¿Cuál es su apellido? Hernández, Rebeca. Ok, adelante, doctora. Bueno, lo que nos comentó, se divide el FEV con el FEVC, que en este caso es 1.98, y lo divide en 2.6 y da 0.75. Ok. Entonces, 75, ¿no? Bueno, 75%. Así es. Y comentó que tiene 8 años. Así es, 8 años. Bueno, de niños es de 80 a 85 y si tiene 75 pues es, bueno, menos, entonces sí hay una obstrucción. Perfecto. Entonces el paciente presenta obstrucción bronquial, ¿vale? Muy bien, doctora. ¿Qué más? Y bueno, como sí hay, pues, bueno, lo que sigue, que solo se cuenta el FEV1 y en este caso es de 1.98. 1.98 litros. Y en la tercera columna está encerrado el 115, que es el porcentaje. Ok, entonces, Entonces, ¿cómo sería su interpretación? bueno, lo que entendí igual se divide, ¿no, Doc? Ajá. Bueno, Se divide como... 115 en 1.98. No, aquí ya bueno, casi todos los equipos ya sacan el valor en porcentaje, que es el 115 que viene aquí. Y recuerda que este F1 se va a evaluar dependiendo de este porcentaje, si es leve, moderado, grave, muy grave. Ok, entonces pues es leve ya que es más de 70. Ok, entonces ya nuevamente recapitulando todo el diagnóstico, ¿cómo sería? Una obstrucción leve. Obstrucción leve, perfecto. ¿Y qué haría a continuación, doctora? ¿Qué es lo que continúa dentro de la prueba? Ya determinamos que tiene obstrucción, pero ¿qué es lo que debemos de buscar? Ok, no se preocupe. Recuerden, doctores, que debemos de buscar algo que se llama reversibilidad. Entonces, la reversibilidad, ¿quién nos quiere decir qué es la reversibilidad? Adelante, dígame su apellido. ¿Les escucho? Sí, doctora. Pues es Rojas Rivera. ¿Cuál es su apellido, doctora? Valoramos la respuesta. Rojas Rivera. Ok. ¿Sí?
¿La escuchan? Bueno, en la reversibilidad valoramos la respuesta que tiene después de la aplicación del broncodilatador, que sería un incremento del 12%, y en este caso en el estudio, en el cuadro azul dice que es el 13%. Entonces, con lo cual podemos decir que la reversibilidad es positiva. Ok. Casi no escuché el último, doctora, pero escuché que sí tenía reversibilidad, ¿correcto? Sí. Ok. Y entonces solamente es el más del 12%. Bueno, el artículo mencionaba que eran 200 mililitros en la verde. Ok. Uno para 300 adultos. mililitros o más del 12%. ¿Vale? ¿Y cuánto tiene aquí de diferencia entre el FEV1 pre y el FEV1 post broncodilatador, doctor? En el porcentaje marcan que es de 1%, no se está en el cuadrado azul. Es en porcentaje y en volumen. ¿127 mililitros? ¿Cuánto, perdón? 127. 127. No. No, el pre-broncodilatador tenía 1.98 litros y el post tiene 2.25 litros. Entonces, mililitros serían 270 mililitros la diferencia. O sea, doctora, que pues también, ¿no?, concuerda con el porcentaje de reversibilidad, que aquí nos marca que es el 13%. ¿Vale? Entonces recuerden, si tienen un paciente con obstrucción, aunque sea una obstrucción leve, ¿qué es lo que debemos de corroborar? Que tenga reversibilidad. ¿Vale? Entonces, para esto, si es un paciente pediátrico, pues aplicamos 200 microgramos de salbutamol, esperamos 15-20 minutos, reiniciamos nuevamente el esfuerzo de espirometría. Igual tiene que cumplir criterios de aceptabilidad y de repetibilidad, ¿vale? Y ya posteriormente a los 3 esfuerzos aceptables y repetibles, con un grado de calidad A, sería lo ideal, pues valoramos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos va a importar? El FEV1. ¿Por qué? Porque es el que nos va a marcar la reversibilidad. Entonces, tenemos que en el paciente pediátrico pues debe ser mayor al 12% y en nosotros debe ser igual mayor al 12% o mayor a 200 mililitros, ¿vale? En cuyo caso, pues este paciente cumple con los dos criterios incluso, ¿no? Tiene más del 13% de reversibilidad y más de 200 mililitros. ¿Correcto, doctores? Sí. Muy bien. Vale. Correcto. Entonces, ¿alguna duda que les haya quedado de esta interpretación de espirometría? Sí, ¿verdad? Dígame. ¿Me escucha bien? Sí. Respecto a lo de la reversibilidad, ¿puede ser tomar uno de los dos, 200 mililitros o 13%? O sea, con que salga uno de los dos ya se toma en cuenta la reversibilidad. Sí. Sí, de acuerdo a guías internacionales, con alguno de ellos ya será suficiente para hablar de reversibilidad. Y sobre todo en los pediátricos. Ok, gracias. Ok. Perfecto. Entonces, doctora Daniela, ¿tiene alguna otra duda? Sí, doctor. Lo que pasa es que leí que aparte de utilizar el SABA para medir la reversibilidad, había casos en donde se daba un lapso de 2 a 4 semanas con corticoides y después se evaluaba si había datos de reversibilidad. Pero, ¿en qué pacientes es adecuado realizar esto? Ok, eso de lo que usted me está comentando, es una prueba diagnóstico-terapéutica, ¿vale?
Y pues esto se hace en aquellos pacientes que tengamos una sospecha bastante elevada, ¿no? y en los cuales la espirometría pues, haya salido prácticamente normal, ¿vale? Lo que se puede hacer es dar tratamiento con corticoides. Aquí regularmente se ocupan vía oral y se vuelve a repetir el estudio, sea una espirometría o una flujometría. Y lo que se debe de valorar es que tenga una elevación de este parámetro, sea del FEV1 o del PEF, si es que hablamos de flujometría. ¿Vale? Pero este es más que otra cosa, es una prueba tal cual diagnóstico terapéutica. ¿Vale? Puede ser con corticoides orales, que es lo más común, o con corticoides inhalados, que es, también se puede llegar a ocupar. Gracias, doctor. Bueno, entonces, continuamos con la clase. Ahora, ¿qué tenemos para el diagnóstico, en teoría, confirmatorio en los pequeños menores de 6 años, ¿no? Porque, como ustedes seguramente revisaron en el artículo, pues debemos de tener un paciente con una edad mínima aceptable, ¿no? Entonces, sea años o incluso hasta 5 años, ya y puede seguir y puede la explicación. Sin embargo, menores de 5 años, la realidad es que no hay mucho al alcance para estos pequeñitos, ¿no? Se puede hacer una determinación de óxido nítrico instalado o estudios ya que requieren mucho más equipo, ¿no? Como una pletismografía, una determinación de CO2 libre y exhalado. Entonces, esos estudios la realidad es que no están al alcance de todos y solamente los realizan en pocas unidades hospitalarias y la gran mayoría de ellas son en la Ciudad de México. Sin embargo, ¿qué van a hacer ustedes, no? ¿Qué van a hacer ustedes en su servicio social, en su ranchito, en el lugar donde les haya tocado la capacitación en servicio social? Pues seguramente no van a tener espirómetro, seguramente no van a tener flujómetros, menos pueden llegar a tener algún otro equipo más sofisticado, ¿no? ¿Qué es lo que sí van a tener? Pues la clínica. Entonces, en aquellos pequeñitos menores de 5 años, ¿no? Si tenemos la clínica sugerente y los antecedentes que nos apoyan en esta clínica, pues habrá que dar manejo, ¿vale? Entonces, recuerden que en esos pequeñitos menores de 5 años, la tos es algo de lo que más frecuentemente van a presentar, ¿vale? Y regularmente se acompañan de sibilancias, ¿vale? Esos pacientitos también pueden llegar a tener mucho más síntomas durante la noche o al realizar alguna actividad física. Entonces, el típico niño que agarra y se pone a jugar y después de unos 15-20 minutos empieza a toser, incluso llegan hasta vomitar por la tos y están con sibilancias y se quejan o incluso empiezan a llorar, ¿no? Porque no pueden respirar. Sin embargo, pues no saben cómo expresarlo. Bien. O que durante la noche empiecen a respirar rápido, aunque tengan polipnea o taquipnea, que tengan tos incluso, o que se escuchen, ¿no? Incluso la misma mamá llega a saber que es que mi niño en las noches se lo escucha como si le hirviera el pecho, ¿no? Tal cual, es lo más común que llegan a comentar, ¿vale? Entonces habrá que estar muy en cuenta de la sintomatología, porque eso es básicamente lo que nos va a dar el diagnóstico, ¿vale? Y con lo que le tenemos que iniciar tratamiento, ¿vale? Estos pequeñitos, pues obviamente van a tener la actividad física pues disminuida, ¿vale? No van a poder correr, jugar, no se va a reír igual que los demás niños, se va a cansar pronto, ¿vale? Cuando caminan distancias prolongadas, regularmente van a solicitar asistencia, ayuda, ¿no? Alguien que los cargue, porque ya no pueden, realmente se agotan. Entonces imagínense un niño que está todo el tiempo con obstrucción bronquial, ¿no? Como les comentaba ayer, los niños sanos son inquietos, son juguetones, son traviesos, están de arriba para abajo. Un niño que no sea o que no tenga estas características, cuidado, puede tener ahí alguna alteración que le esté condicionando que sea hipoactivo, ¿vale? Si a esto le añadimos que puede tener alguna enfermedad alérgica, ya sea heredofamiliar o personal, alguna alergia alimentaria, o dermatitis atópica o rinitis, pues esto nos apoya mucho más el diagnóstico. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿No? Lo que comentábamos también hace rato con su compañera. En los pediátricos podemos dar tratamiento con esteroide inhalado a dosis media. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con dosis medias.
vamos a darle esteroide inhalado a dosis media por 6 semanas. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a notar? Que durante el tratamiento, este niño que era hipoactivo, que no jugaba, que no corría, que no hacía travesuras, va a mejorar y ahora va a ser activo, va a estar jugando todo el tiempo, va a ser un niño travieso, va a ser un niño prácticamente normal, o va a tener comportamientos normales. ¿Y qué es lo que vamos a notar después de estas 6 semanas? ¿No? Llegan las 6 semanas, se quita el tratamiento, ¿y qué es lo que va a suceder? Pues reinicia con los síntomas, ¿no? Entonces, nuevamente es un niño hipoactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una prueba diagnóstico-terapéutica positiva. ¿Por qué? Porque el niño con el tratamiento inhalado con esteroides mejora. Se lo quitamos y empeora, ¿no? O regresa con la misma sintomatología. Entonces, esto nos apoya el diagnóstico y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues continuar el tratamiento. ¿Sale, doctores? ¿Alguna duda respecto a pruebas confirmatorias entre comillas en menores de 5 años? Bueno, avanzamos. Ahora, ¿qué diagnósticos diferenciales vamos a tener? La verdad es que es una lista interminable de diagnósticos diferenciales. Sin embargo, pues, bueno, vamos a revisar los más importantes. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues el más común pues, son procesos infecciosos, ¿no? Es muy frecuente que llegue el niño acompañado de sus papás, ¿no? O el adulto incluso, con un cuadro clínico infeccioso, ¿no? Regularmente pues es un catarro común, ¿no? Y pues trae los datos clínicos invariables, ¿no? Fiebre, descarga retronasal, secreción, que incluso es mucopurulenta, odinofagia. Entonces, pues bueno, esto es bastante sencillo de diferenciar, ¿no? ¿Qué otro? El cuerpo extraño, un cuerpo extraño en vía aérea. Esto, la verdad es que es bastante común, lo van a ver muy frecuente en su servicio social, porque el niño, regularmente el niño, está jugando y se lleva cualquier cosa a la boca y tiene aspiración, ¿no? Entonces, ¿qué es la gran diferencia de esto? Que va a ser abrupto, va a ser de inicio agudo, ¿no? Espontáneo. Va a estar el niño jugando y de repente se va a agarrar la garganta, se va a agarrar el pecho, va a ir con su mamá llorando y van a llegar hechos un mar de lágrimas con ustedes. Sin embargo, es muy importante que ustedes logren tranquilizar al niño o a la mamá y preguntar qué estaba haciendo, ¿no? Porque son cuadros bastante aparatosos. Entonces, lo más importante es qué estaba haciendo antes de que se sintiera mal. No, pues estaban jugando canicas, ¿no? Ya, con eso se dan una idea como bastante importante de que esto no es asma, ¿no? Esto es un cuerpo extraño en vía aérea. Y pues habrá que hacer las maniobras específicas para poderlo expulsar, ¿vale? Esto, la verdad es que es bastante común, entonces no se vayan a confundir por ahí. Hay algunas alteraciones laríngeas, ¿no? Alteración o la disfunción de las cuerdas vocales. Y aquí, pues, lo que va a predominar va a ser un estridor inspiratorio, ¿vale? En estos casos, pues, obviamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues que esos pacientes van a tener alteraciones al momento de generar un tono de voz, ¿vale? Y generalmente las cuerdas vocales van a tener algún movimiento paradójico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a tener esta manifestación todo el tiempo, ¿vale? El paciente que tenga alguna alteración laríngea, ¿vale? Como el estridor inspiratorio, todo el tiempo lo va a presentar, ¿vale? Va a ser invariable. Muy diferente al asma, ¿no? En el asma hay sibilancias, no estridor, va a haber sibilancias, pero estas sibilancias, por así decirlo, van a ser variables, ¿no? Van a estar, ahora se remiten y van a ser más importantes en la noche, ¿no? Entonces, tienen este aspecto de variabilidad y el estridor va a ser continuo. Todo el tiempo va a presentar esta manifestación. Procesos infecciosos de vías aéreas bajas, como la bronquiolitis, ¿no? Entonces, recuerden que la bronquiolitis es el primer episodio de sibilancia en la infancia, el primer episodio, ¿sí? Regularmente se llega a diagnosticar en pacientes del primer año de vida, ¿vale? Ahora, es el primer episodio, doctores, pero si este paciente llega con bronquiolitis repetitivas, eso ya no son bronquiolitis repetitivas, ¿vale? Esto ya es hiperactividad bronquial y su paciente seguramente
va a entrar en algunas de las clasificaciones de fenotipos de asma en la infancia, ¿vale? ¿Qué otro antecedente importante? Los pacientes con displasia. Nuestros pacientes con displasia también van a tener cierta alteración pulmonar, ¿no? Asociada principalmente al uso continuo de oxígeno, al nacimiento. Sin embargo, ya esos pacientes que salen de la temporada crítica de gravedad durante su episodio de recién nacido, conforme vayan creciendo, en efecto va a ir disminuyendo esta alteración de displasia. Sin embargo, en los primeros años esos pacientes van a tener una respiración ruidosa, ¿vale? Y van a tener una secreción incrementada de producción a nivel pulmonar, ¿no? Entonces todo el tiempo van a estar con flema, La verdad es que puede simular muy fácilmente a un paciente asmático. Sin embargo, preguntar por el antecedente, ¿no? Su niño, niña, su bebé, ¿de cuántas semanas nació? Les cuento, no, pues nació de 30 semanas, fue un pretérmino, ¿no? Habrá que preguntarle, oiga, ¿estuvo hospitalizado? No, pues estuvo hospitalizado 3 meses, y estos 3 meses estuvo con oxígeno, lo intubaron, bla, bla, bla. Entonces, pues eso te va llevando de la mano a pensar que el paciente tiene alteraciones respiratorias, pero no porque tenga algún fenotipo de asma, sino porque tiene un condicionante bronquial asociado al daño por el oxígeno, pero esto es muy diferente. Entonces, nuevamente, el interrogatorio nos va a aportar muchos datos, ¿vale? Cardiopatías congénitas. Esto se puede llegar a presentar en aquellos pacientes que principalmente van a tener disnea. O sea, va a llegar un paciente con ustedes, le va a decir a su mamá, es que le cuesta trabajo, o al niño no puede hacer actividades porque le cuesta trabajo respirar. Entonces ahí se les prende el foquito. Caray, puede ser asma, ¿no? Sin embargo, también le tenemos que preguntar, oiga, ¿y cuando corre se pone pálido, tiene los labios azules, las uñas azules, ¿no? A la exploración física pueden encontrar datos congestivos, sobre todo a nivel hepático. Y lo más común de esto es que ellos van a tener falla del metro. Los niños cardiópatas van a tener un crecimiento y desarrollo bastante retrasado. ¿Bien? Entonces, pues, esto también les va orientando a que no es un proceso asmático. Ahora, tos en el adulto. Recuerden que en el pediátrico, en menor de 5 años, la tos es como que el dato cardinal, pero en el adulto no. En el adulto habrá que interrogar un poco más allá respecto a esta tos y desglosarla lo más que se pueda, porque lo más común es que la tos sea secundario a algún medicamento, como los YECAS, los betabloqueadores, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a notar? Si estos pacientes todavía tenemos la sospecha muy importante de que se le hace una espirometría, va a salir normal, no va a tener ningún dato obstructivo. Le queremos hacer prueba con broncodilatador, ¿no? Para ver si tiene algún dato de reversibilidad, no va a tener nada, o sea, su función pulmonar va a estar normal. Sin embargo, toma el medicamento y empieza con la molestia. Tal vez es lo más común. Pacientes obesos. Los obesos también van a tener datos restrictivos, ¿vale? No obstructivos. ¿Y esto por qué? Por el panículo adiposo, ¿vale? Entonces, los pacientes van a estar con disnea de forma constante, ¿vale? Y esta disnea, obviamente, al momento de realizar una espirometría, pues no va a tener ningún tipo de reversibilidad, no va a tener alguna alteración obstructiva a nivel espirométrico, que sí van a tener procesos restrictivos, ¿no? Este panículo adiposo incluso puede generar un síndrome de Pickwick, ¿vale? Y genera alteraciones de la ventilación, pero no por obstrucción, sino por restricción asociado al panículo adiposo. Hiperventilación regularmente se asocia al estrés, ¿no? Alteraciones emocionales de forma súbita. Y esto es muy frecuente en adolescentes, ¿vale? Esto puede ser generado incluso por un episodio de pánico, ¿no? Un episodio de ansiedad generalizada, en el cual el paciente llega a hiperventilar, incluso puede llegar hasta perder el estado de alerta, ¿vale? Y el reflujo también es uno de los más comunes diagnósticos diferenciales que podemos hacer en un paciente con asma, ¿no? ¿Por qué? Porque el reflujo todo el tiempo les va a estar generando episodios de tos y episodios secretores, ¿no? Recuerden que el reflujo puede ser tan importante que tenga incluso broncoaspiraciones, ¿vale?
Entonces, pues bueno, habrá que interrogar también al paciente que tenga datos pues no tan sugerentes de asma, interrogar respecto al reflujo, sobre todo en los adultos, ¿vale? Siempre que tengan un paciente que llegue con ustedes nada más por tos o porque tiene flemas, pregunten, oye, ¿usted tiene, ya interrogan algún dato de gastritis, ¿no? Pirosis, que tenga regurgitación, incluso hay pacientes que tienen episodios de regurgitación durante la noche y les genera la broncoaspiración, ¿no? O que tienen rumiación. Entonces, pues bueno, habrá que hacer un interrogatorio un poco más específico. Incluso estos pacientes que tienen datos de reflujo, ¿no? Que llegan con nosotros, que tienen un diagnóstico pues no tan evidente de asma, les damos prueba con bloqueador de los canales de los hidrogeniones y a dosis doble durante 30 días generan una buena tolerancia, ¿no? Y por arte de magia mejora, ¿sale? Entonces dar un inhibidor de la bomba de protones, pues la verdad es que les va súper bien y mejoran sustancialmente. Y no es un paciente con asma, ¿no? Simple, sencillamente tiene un reflujo importante. Obviamente le tiene que dar tratamiento al gastroenterólogo. No tiene nada que ver con alguna alteración a nivel bronquial. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales más comúnmente que podemos llegar a revisar en el paciente con asma, ¿no? Ya hay algunos que son muy, muy específicos, ¿no? De enfermedades autoinmunes, oncológicas, de inmunodeficiencias, pero bueno, esto ya no viene al tema, porque esto es lo más común que ustedes se van a encontrar, ¿vale? ¿Alguna duda del diagnóstico, doctores? No, doctor. Bueno, entonces continuamos con el tratamiento. Entonces, para el tratamiento tenemos objetivos, ¿no? Tenemos objetivos importantes. El primer objetivo, y el que debe ser inmediato, va a ser controlar la sintomatología diurna y nocturna, ¿no? Recuerden que estos pacientes regularmente presentan sintomatología variable durante el día, pero que se presenta de forma más importante al amanecer y en la noche, ¿vale? Y también, aparte del control de los síntomas a corto plazo, ¿qué es lo que nosotros queremos o buscamos en el momento en que instauramos un tratamiento? Lo que buscamos es que se reduzca un riesgo futuro de exacerbaciones, de pérdida de la función pulmonar o algún efecto adverso por los medicamentos, ¿vale? Entonces, para esto recuerden, doctores, que los esteroides que se apliquen intramuscular o intravenoso no se deben de usar con episodios bastante repetitivos, ¿no? Porque justamente ayer vimos un paciente que llevaba 3 años que le estaban aplicando una dexametasona cada mes. Entonces, híjole, este paciente ya tiene, incluso lo tuvimos que mandar a medicina interna porque tiene datos de Cushing. Entonces, bueno, a veces, el paciente pues medio se controlaba, ¿no? Porque la realidad es que no les da un control bastante efectivo los esteroides parenterales. Entonces siempre hay que tener esto en cuenta, ¿no? Para términos de esteroides inhalados, siempre debemos de buscar la dosis mínima efectiva para el paciente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que le debemos de dar la cantidad mínima de esteroide con la cual se controla el paciente. Porque hay pacientes que, créanme, sobre todo los que debutan ya a edades avanzadas, lo van a ocupar por el resto de su vida. Y obviamente, aunque son bastante seguros ya actualmente, sí tienen un porcentaje de absorción, ¿no? A nivel sistémico. Bien. Y entonces, para fines de esta clase, vamos a revisar 2 guías muy específicas de tratamiento. Vamos a revisar la guía mexicana de asma, IMA 2017. La vamos a revisar porque obviamente es lo que tenemos en México, ¿no? Es la guía que hasta el momento nos rige en cuanto al tratamiento. Sin embargo, pues bueno, van ustedes a notar que ya es una guía que tiene más de 2 años de antigüedad y que tenemos guías como la guía Gina, que salió hace 2 meses, ¿no? que se actualiza frecuentemente y que va marcando el paso respecto a todas las demás guías a nivel mundial en cuanto al tratamiento, ¿vale? Entonces, bueno, ahora, ¿a qué nos referimos cuando escuchan ustedes dosis baja, dosis media, dosis alta?
de los esteroides, ¿no? Y es lo que les comentaba cuando revisamos medicamentos. Nosotros, como médicos subespecialistas que manejamos asma, sabemos cuando nos refieren a un paciente si el médico que lo manejó sabe manejar asma o no, ¿vale? El hecho de que sean médicos de primer contacto no implica que no deban o no sepan manejar asma. Ustedes deben de saber, incluso médicos de primer nivel de atención, como médicos familiares, deben de manejar muy bien esto. ¿Por qué? Porque hay instituciones en las cuales llegan con el subespecialista, no llegan al tercer nivel, se les hace el abordaje diagnóstico, se les inicia tratamiento, se valora que este tratamiento es efectivo, y ¿qué es lo que sucede? Se deriva nuevamente a la unidad de medicina familiar. Y este médico familiar, este médico de primer contacto, que es lo de primer nivel de atención, debe de darle continuidad al tratamiento y revisar que sea efectivo, ¿vale? Entonces, justamente un médico que sí sabe tratar asma, sabe estas dosis, bueno, sabe o comprende a qué nos referimos con dosis baja, media y alta, ¿vale? Afortunadamente está en inglés porque estas guías GINA pues se editan principalmente en inglés para todo el mundo. Pero bueno, entonces vamos a desglosarlo un poco. Estas tablas, estas dosis son para pacientes de 12 años en adelante, ¿vale? En la parte de arriba. Y en la parte de abajo vamos a ver que son para pediátricos, ¿no? De 6 a 11 años. Entonces, para adolescentes y adultos de 12 años en adelante, tenemos en esta columna de la izquierda los corticoides inhalados. Y a la derecha tenemos 3 columnas, ¿no? La primera que dice low, que es la dosis baja, medium, que es la dosis media, y high, que es la dosis alta, ¿vale? Y estas son dosis totales de corticoide inhalado al día. Bien, para esto, de favor, compañeros, les pido que busquen sus tablitas de esteroides inhalados con broncodilatador y sin broncodilatador, ¿vale? Espero que ahora sí ya tengan sus tablas, que las hayan compartido, para que podamos darle un poco más de fluidez al momento de hacer un ejercicio. Y entonces, obviamente, las guías internacionales pues marcan todos los principios activos, todos los esteroides que se pueden encontrar a nivel mundial. Les marqué con un rectángulo rojo en pacientes mayores de 12 años y con un rectángulo verde en aquellos pacientes menores de 11 años, de cuáles son los que nosotros podemos encontrar en México, ¿vale? Porque no encontramos todos estos en México, no fácilmente, ¿vale? Hay inhaladores como el ciclesonide, que ya va de salida, ¿no? Ya prácticamente a nivel inhalado, para manejo de asma, es muy, muy poco lo que se llega a ocupar. Entonces, muy difícil que lo lleguemos a encontrar aún en México. Sin embargo, sí tenemos dipropionato de beclometasona, ¿vale? Que viene en partícula extra fina. ¿Quién me quiere decir qué dispositivo contiene dipropionato de beclometasona? Levanta su manita. Doctor Aldo. Sí, doctor. ¿Me refiere a la primera presentación? ¿Comercial qué, perdón? Sí, me preguntaba si con dispositivo se refiere a la marca comercial y a la presentación. Ajá, sí, exacto, Okay. doctor. Bueno, como marca comercial podemos encontrar Clofibén, está en presentación de aerosol, y aquí tenemos 3 presentaciones de acuerdo a las dosis. Y viendo a la tabla que nos muestra en su pantalla, doctor, voy a tomar la dosis de 100 microgramos. Y en caso de adultos se recomienda 2 aplicaciones al día o 250 microgramos. Entonces aquí podemos utilizar la de 250 microgramos, perdón. Y en caso de los niños, aquí lo recomiendan mayores de 6 años y se recomienda 250 microgramos, o en términos de inhalaciones, una inhalación cada 12 horas, que nos lleva a un total de 50 microgramos al día. Ok, muy bien. Y tiene por ahí un inhalador que se llama Innova Air. Sí, doctor. Aquí este ya es con broncodilatador. Ajá. Y este es con, creo que es con formoterol. Y esta es una presentación de caja con 120 dosis de 100 microgramos. Es decir, 100 de beclometasona
es decir, el principio activo, y 6 microgramos de formoterol por dosis. En el caso de los niños no está indicado, es a partir de los 18 años en adelante, y aquí ya viene en condición del asma, pero bueno, referente a lo que muestra su tabla, bueno, ya sería la terapia de mantenimiento y de rescate. Ok, muy bien. Por el formoterol, ¿no? Muy bien, perfecto, doctor Aldo, muchas gracias. Y entonces, tenemos para la beclometasona la dosis baja, que va de 100 a 200 microgramos, la dosis media, que va de más de 200 a 400, y la dosis alta, ¿no? Que va de más de 400. Bien. Ahora, para budesonida, también tenemos muchas presentaciones, ¿vale? Con broncodilatador, sin broncodilatador. Entonces, vayan buscando qué presentaciones tenemos. Busquen específicamente Pulmicort, busquen Yagodi, busquen Symbicort y busquen Vanair, ¿vale? Entonces ahora tenemos la dosis baja de este medicamento que va de 200 a 400, la dosis media que va de más de 400 a 800 y la dosis alta que va de más de 800, ¿vale? Entonces díganme de Pulmicort, ¿qué presentaciones tenemos? Doctora Adriana Gutiérrez. Es una suspensión para tranquilizar, y esta caja pues va a contener un sobre con 5 ampolletas de 2 mililitros con 250 microgramos, o de 500 o de 1 miligramo. Ok. Usted nos está comentando el budesonide para nebulizar. O no, Pulmicort para nebulizar. ¿Y el dispositivo en polvo seco? Está muy bien. Ajá. 120 dosis que van a liberar de 100 a 200 microgramos de budesonida. Ok, muy bien. 100 a 200 microgramos, ¿vale? Entonces ahí podemos ir jugando con las dosis, ¿no? Si ocupamos el de 200 microgramos para un paciente adulto, con 1 o 2 dosis al día, aún se conservará una dosis baja, ¿no? 2 o 4 dosis al día, ya tendremos una dosis media. Y más de 4 dosis al día, ya será una dosis alta, ¿vale? Entonces, esto es lo importante que nosotros podamos entender para que vayamos jugando con las dosis. Ahora, si ocupamos el Vanair de 164.5, ¿cuántas aplicaciones en un día le tenemos que indicar a nuestro paciente para que sea una dosis media? ¿Cuántos, doctores? ¿Serían 12 aplicaciones? ¿Cuántas, perdón? 2 aplicaciones para una dosis media. ¿Cuántos microgramos le daríamos a nuestro paciente con 2 aplicaciones, doctora? Si es de 160 microgramos, serían con 2 aplicaciones 320. 2 aplicaciones 320. ¿Cuál es la dosis media para budesonida? Sí, ya vi que es de 400. Así es. Entonces, cuidado ahí, doctores. Doctora Yamel. Sería de 3 a 5 aplicaciones.
para que entre en los 3, rangos de 400 a 800. Así es, ¿no? Para que tengamos todavía, entremos en este rango de 400, de más de 400 microgramos. ¿Sale? Muy bien, doctora Yamil. Bien. Entonces, bueno, nuevamente tenemos que tomar en cuenta qué dosis le vamos a indicar a nuestro paciente, y esto lo vamos a ver ahorita de acuerdo a las guías, ¿vale? A la guía mexicana y sobre todo la guía GINA. Ellos nos comentan dosis baja, media y alta del esteroide, ¿no? Y a ustedes les toca elegir qué esteroide le van a indicar. Ahora, del propionato de fluticasona, vamos a anotar que tenemos dosis bajas de 100 a 250 microgramos, medias de 250 a 500 y altas, ¿no? De más de 500 microgramos. Bien. Entonces, díganme si ocupamos flixotide, el flixotide que viene en PMDI, si ocupamos el de 50 microgramos, ¿cuántas aplicaciones requerimos para la dosis baja? Doctor José Armando. Serían de 2 a 4 aplicaciones para dosis baja. 2 aplicaciones, sí. Ahí ocuparíamos 100 microgramos, ¿no? Hasta 5. Si ocupamos esta presentación, también tenemos la presentación, gracias doctor, tenemos la presentación de 250 microgramos, ¿no? Y con esta prácticamente, con una aplicación al día, ya ocuparíamos la dosis baja. Entonces, nuevamente, solamente hay que ir jugando o hay que ir buscando la dosis necesaria para nuestro paciente. ¿Bien? Ahora, esto que acabamos de revisar es en pacientes adultos, ¿no? De 12 años en adelante. Sin embargo, en los pediátricos menores de 12 años, tiene pues obviamente una posología diferente. Y en este aspecto, me gustaría que ustedes notaran algo. Si hablamos de la beclometasona, entonces aquí vemos que tenemos dosis baja de 50 a 100, ¿vale? Dosis media de 100 a 200 y dosis alta mayor de 200, ¿correcto? Y esta que es la que tenemos en México, que es la partícula extra fina. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos 50 a 100 es la mitad de estos 100 a 200. Estos 100 a 200 es la mitad de 200 a 400 y más de 200 es la mitad de más de 400, ¿no? De la budesonida sucede lo mismo, ¿no? Tenemos dosis baja de 100 a 200, en el adulto dosis bajas de 200 a 400, ¿no? Es el doble. Esto también es la mitad o el doble, como lo quieran ver, de la dosis media, y esto también es la mitad o el doble de la dosis alta de los adultos, ¿vale? Entonces, para fines prácticos, o para que ustedes puedan aprenderse los valores, puedan aprenderse, aunque sea solamente los valores de las dosis de los adultos, y tengan en cuenta que de los pediátricos es prácticamente la mitad, ¿no? Y sucede prácticamente lo mismo con la fluticasona, dice de 50 a 100, y en adultos es de 100 a 250, ¿no? Ahí a lo mejor por 50 microgramos sí varía un poco, pero prácticamente se mantiene, ¿no? 250 a 500, 100 a 200, más de 200, más de 500, ¿no? Entonces nada más habrá que ir tomando en cuenta que la mitad de la dosis del adulto corresponde a la del niño, o al revés, que el doble de la dosis del niño corresponde a la del adulto. Bien, doctores, con sus claras excepciones, ¿no? Como la budesonida, nébulas, como el Pulmicort que nos comentó su compañera, en la cual una dosis baja va a ir de 250 a 500, la media de 500 a 1000, y la alta va a ser de más de 1000 microgramos. Entonces, esta sí es la única que tiene cambios importantes. De ahí las demás son la mitad o el doble, ¿no? Como ustedes quieran aprendérselo, como lo gusten asociar. Bien, doctores, correcto. Entonces, ya que entendimos estas dosis bajas, medias y altas, pasemos a los steps de tratamiento, ¿vale? Ustedes también en su pantalla la propuesta de los steps de tratamiento que nos sugirió en el 2017 la Guía Mexicana de Asma, por sus siglas GIMA. Van a notar que hay cambios muy importantes respecto en los pacientes de 12 años en adelante, de esta guía mexicana a la guía GINA actual, ¿vale? Porque la realidad es que sí está algo retrasada esta guía, ¿no? Y ha habido cambios muy
importantes desde el 2019 a la fecha, ¿no?, respecto al tratamiento de asma. Y entonces, ¿cómo se leen estas guías? Siempre es importante que tengan en cuenta que todos son los pasos de tratamiento. Hay algunos que ustedes pueden ocupar, ¿no?, parte de los médicos de primer contacto, y hay pasos que son solamente o preferentemente de manejo del especialista, ¿vale? Entonces tenemos paso 1 al 5. Esta, que se determina como primera opción de tratamiento, ¿vale?, que es lo que se prefiere dar en el paciente de acuerdo a sus características. Inmediatamente abajo viene el manejo alternativo, ¿vale? Si no queremos ocupar esta primera opción, podemos indicar el alternativo, ¿vale? Más hacia abajo tenemos qué se puede ocupar como tratamiento de rescate, ¿vale? Y ya en el último renglón tenemos la propuesta de la inmunoterapia específica, ¿no?, que es a partir del paso 2, ¿vale? Ahora, siempre es importante, ¿no?, que se evalúe, ¿no?, la técnica, el apego del tratamiento, ¿vale? Siempre antes de subir de un paso 1 al 2 o del 2 al 3 y así, tienen que evaluar que el paciente tiene el dispositivo correcto, lo sabe usar y la técnica es correcta, ¿vale? También tiene que cerciorarse de que el paciente sí está consiguiendo los inhaladores, ¿no? ¿Cuál es la forma más fácil o hasta cierto punto más objetiva de realizarlo? Pedirle al paciente, siempre que vaya a consulta, que lleve consigo su dispositivo, inhalador y el aerocámara, ¿no?, si es que la llega a ocupar. De esta forma ustedes ven el dispositivo y ven cuántas dosis va, cuántas dosis quedan, ¿no? Y la verdad es que esta es una forma bastante sencilla y que el paciente nunca se va a imaginar que para qué le piden el dispositivo, ¿no? Y ahí vamos valorando el apego. ¿Qué va a suceder con aquel paciente que ustedes le insisten que lleve el dispositivo y que lo lleve, y es el paciente que no mejora y no mejora? Pues muy probablemente incluso no se ha podido comprar o no ha conseguido su tratamiento inhalado, ¿no? Por lo cual, pues también no se espera que tenga una buena mejoría, ¿no? O aquel paciente que no ha eliminado los factores desencadenantes, aquel paciente que persista fumando, o que cocine con leña, con carbón, que se esté exponiendo a biomasa, o que trabaje en una fábrica que genere una alta cantidad de residuos o de exposición de biomasa, o que sea un paciente alérgico, que ya se sepa alérgico a un detalle y que continúe la exposición, ¿no?, o que haya abandonado el tratamiento de alergia. Entonces siempre hay que revisar todos estos pasos antes de subir de un tratamiento, de un step a otro step, ¿vale? Y entonces, para la guía mexicana de asma de 2017, siempre tengan esto muy en cuenta, para el paso 1 de tratamiento, ellos definen que como primera opción no es necesario aplicarle algún medicamento. Como de primera línea, pues no es necesario aplicarle algo. Si le queremos dar algún manejo, algo alternativo, le podemos dar corticoide inhalado a dosis baja, ¿vale? Y para el rescate, un SABA, ¿vale?, un salbutamol prácticamente. Y no requerirían tratamiento de inmunoterapia específica con alérgenos. Entonces, prácticamente para la guía mexicana, en este año, en el 2017, que se publicó, pues ellos recomendaban no dar alguna terapéutica específica como de primera línea. Ya para el paso 2, que se determina como controlador simple, ¿qué significa esto? Que para el paso 2 no requieren algo más que el corticoide. Entonces ocuparíamos un dispositivo con corticoide inhalado sin broncodilatador, ¿vale? Pulmicort, Yagodi, Flixotide, aveclometsona genérica, lo que ustedes recuerden y tengan ahí en las tablas. Y no es necesario, según la guía mexicana, en el paso 2, ocupar un broncodilatador, ¿vale?, acompañante de este corticoide. Entonces, para el paso 2, por eso se le llama controlador simple, ¿vale?, porque vamos a ocupar un solo controlador, que es el corticoide inhalado. Como alternativa, también se le puede dar antileucotrieno, rescate con SABA, y aquí pues sí ya implicaría tratamiento específico con alérgenos. A partir del paso 3 ya se le conoce como terapia combinada. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a tener el efecto combinado del corticoide inhalado y un broncodilatador, que generalmente para la guía mexicana ellos proponen un LABA. Díganme nombre de LABA, doctores. Salmeterol. Salmeterol. Formoterol. ¿Cuál más? Formoterol. Perfecto. Entonces, estas opciones, ¿no?, con los dispositivos que ustedes
seguramente ya pueden revisar ahorita en sus tablas qué dispositivos tienen salmeterol, cuáles tienen formoterol y cuáles podemos indicar, ¿no? Como un corticoide inhalado a dosis baja. Bien. Y como alternativa de tratamiento se pueden ocupar corticoides inhalados a dosis media, ¿vale? O corticoides inhalados a dosis baja más etilocotrino, ¿vale? Estas opciones no implican un LABA, si ustedes se dan cuenta. Como rescate, se proponía continuar con el SABA para el rescate, o aquí sí ya se empezaba a vislumbrar el manejo con corticoide inhalado y formoterol. Entonces, la combinación de budesonida, formoterol o beclometasona, formoterol. Bien. Para el paso 4 y 5 ya se determina que preferentemente deben ser valorados por el médico especialista que controle y maneje el asma, o sea, neumólogo, alergólogo, al que ustedes lo vayan a referir. Y para este paso 4, de preferencia monitorizado por un especialista, ya se va incrementando la dosis del esteroide. Si ustedes se dan cuenta, de primera línea es corticoide inhalado dosis media más LABA. Como alternativa a este tratamiento se puede agregar a esta combinación tiotropio, ¿vale? O algún antileucotrieno o corticoide inhalado a dosis alta, ¿vale? El rescate nuevamente con SABA o con corticoide inhalado más formoterol. Y el paso 5 ya son aquellos pacientes que verdaderamente tienen un asma grave y que no se hayan podido controlar con los pasos anteriores. Entonces, para el paso 5 ya se puede ocupar corticoide inhalado a dosis alta, más un LABA, más tiotropio. ¿Vale? Entran la triple terapia desde la primera línea. ¿Vale? A esto se le puede agregar tratamiento con corticoide oral. Y son los pacientes que son candidatos a terapia biológica. Bueno, aquellos pacientes que se les investiga más allá, ¿no? Cuando tienen eosinófilos, neutrófilos, cuando tiene DIG total, ¿no? Valorar algún anticuerpo monoclonal. En ese tiempo, pues el que estaba con mayor validez era el omalizumab. ¿Vale? Pues bueno, esto es como nos propone la guía mexicana que se debería de tratar, manejar al paciente con asma de 12 años en adelante. Sin embargo, ya actualmente hay, como les comentaba, la guía china, de hecho sacó su publicación actualizada hace aproximadamente mes y medio, 2 meses, en los cuales, pues bueno, se ven cambios de forma importante, ¿no? Este es evolutivamente desde el 2019, que fue el cambio más importante y radical que hemos tenido en el tratamiento del paciente asmático, se hizo conciencia. Observaron muchos estudios, metaanálisis experimentales, en los cuales se determinó que el paciente tenía un abuso del tratamiento de rescate, ¿vale? Y que este abuso del tratamiento de rescate, dígase salbutamol o beta-agonista, el SABA, generaba muchos efectos secundarios y lo que les comentaba ayer, ¿no? La fisiopatología del asma. Ok, el paciente está con broncodilatación, pero el proceso inflamatorio sigue su curso. El proceso inflamatorio va a generar remodelación de la vía aérea. ¿Por qué? Porque no lo estamos limitando y solamente estamos tratando tal cual el síntoma, ¿no? Su paciente tiene disnea, tiene sibilancias, tiene broncoconstricción. ¿Qué hacemos? Pues lo broncodilatamos. Pero nadie se preocupaba por la inflamación. ¿Qué es lo que se notó? Que fue muy evidente en el 2018 y que se generó el cambio en el 2019, que había muchos pacientes que ya llegaban con complicaciones importantes asociadas al tratamiento con asma, solamente con el tratamiento de rescate. Bien. Justamente por esto se hizo un cambio importante en los primeros pasos de tratamiento en los pacientes de 2 años en adelante, ¿vale? De 2 años y adultos. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, la guía mexicana que decía del paso 1, que es rescate, ¿no? No se tiene que ocupar nada de tratamiento de mantenimiento, solo que se esté rescatando, ¿vale? Y si queremos asignar algún porcentaje, ¿no?, de cuántos pacientes se les puede asignar este primer paso, son la gran mayoría. Entonces, la gran mayoría solamente se rescataba y no limitaba el proceso inflamatorio. Y entonces, las guías internacionales, dirigidas por la guía Gina, comentaron que esto tenía que cambiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque los pacientes que ocupaban solamente SABA, aparte de que generaban dependencia del medicamento, generaban taquifilaxia, tenían efectos secundarios importantes, incluso se llegaron a reportar fallecimientos por el SABA, tenían más exacerbaciones
Y estas exacerbaciones cada vez eran más importantes, eran más severas, incluso llegaban a ser letales. Entonces, por esto, la guía Gina comentó que había que hacer un cambio importante. Y entonces, ya para este año, fusionaron el paso 1 y el paso 2. Todavía hasta el año previo, en el 2020, separaban paso 1 y paso 2, ¿no? Paso 1 era prácticamente rescate, ¿no? Igual con esta combinación, y el paso 2 era dosis baja de corticoide inhalado más algún rescatador, ¿vale? Y siempre que se ocupaba el rescate tenía que ir acompañado de un esteroide. Ya para la actualización de este año, se comenta dentro de la guía que a pesar de que se ha sugerido que siempre que se use el rescate en el cual se ocupe un SABA, debe de ir acompañado siempre de un corticoide inhalado. Y a pesar de esta indicación, a pesar de esta propuesta de tratamiento, hubo algunos lugares en los que no se siguió de forma correcta, ¿no? Entonces, para fines prácticos, ¿no? Ellos aún conservan, a todos aquellos que manejamos asma, estamos muy acostumbrados a los pasos, ¿no? Y sabemos que en los adultos hay 5 pasos de tratamiento. Trataron de hacer un cambio muy importante para este año, en el cual fusionaron, ¿no? Pero aún dicen paso 1 y paso 2, ¿qué es lo que se va a ocupar? Tratamiento de rescate o PRN con dosis baja de corticoide inhalado más formoterol. ¿Sale, doctores? Entonces, paso 1 y paso 2, actualmente, esto es literal, lo más actual que hay de tratamiento de asma, comenta que se debe de ocupar esta combinación por razón necesaria. ¿Vale? Prácticamente esto que implica rescate. Bien. ¿Y esto por qué? No, aquí se comenta que se prefiere este tipo de tratamiento de controlador, usar la combinación de formoterol con el corticoide inhalado, porque se ha notado que disminuye el riesgo de exacerbaciones, ¿no? Comparado con el uso único del SABA. Bien. Entonces, paso 1 y paso 2, ocupamos corticoide inhalado formoterol de acuerdo a necesidades. Bien. Y el rescate, si ustedes se dan cuenta, ¿qué decía la guía mexicana? SABA, ¿no? ¿Qué dicen las guías actuales? Y que esto se ha mantenido desde el 2019, que el rescate se debe de hacer preferentemente con el formoterol y una dosis baja de corticoide inhalado, ¿vale? Aquí ya tenemos el efecto dual, ¿no? De la terapia combinada. Tenemos la broncodilatación con el formoterol, pero también estamos actuando en la inflamación. Estamos limitando este proceso inflamatorio. Correcto. Entonces, ha sido un cambio importantísimo en el tratamiento. La verdad es que y esto ha generado, y ya lo estamos notando, ¿no? Tenemos pacientes que ya llevamos más de 2 años que lo estamos manejando ya con las guías actuales y se han mantenido muy bien, ¿no? Y en esta temporada de pandemia que todos tenemos miedo de nuestros pacientes asmáticos, la realidad es que se han controlado bastante, ¿no? O sea, les ha beneficiado muchísimo, en algunos casos, el confinamiento, ¿no? Porque han disminuido exacerbaciones, han disminuido exposición y han continuado con su tratamiento. Entonces esto, la verdad es que ha sido un parteaguas en cuanto al tratamiento del paciente asmático. Bien. Ahora, revisando el paso 3, tenemos la dosis baja, ¿no? De corticoide inhalado más formoterol, pero aquí sí ya es de mantenimiento, ¿no? Entonces, paso 1 y paso 2, PRN. Nos le indicamos a nuestro paciente que se aplique el inhalador solamente cuando tenga síntomas, cuando tenga molestias, ¿vale? Y en el paso 3 le dejamos el inhalador con horario, ¿no? Se va a aplicar a usted budesonida, formoterol, ¿no? Se lo van a ir, digamos, 160, 4.5, ¿no? Y se lo va a aplicar 1 cada 12 horas, ¿vale? Eso significa ya tratamiento de mantenimiento, ¿vale? Y va a ser con una dosis baja de corticoide inhalado. Paso 4, dosis media de corticoide inhalado más formoterol. Paso 5, ¿vale? Aquí es algo bastante curioso. Para el paso 5 podemos ocupar una dosis alta, ¿vale? Considerar dosis alta de corticoide inhalado más formoterol y se le puede agregar un LAMA. Díganme ustedes, doctores, ¿cuál es el nombre de un LAMA? El bromuro de... ¿Quién dijo tiotropio primero? Yo. ¿Cuál es su apellido, doctora? Doctora Carolina. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctora. Así es, tiotropio, ¿vale?
Aquí sí, pues hay bastante similitud, ¿no? El paso 5 de la guía mexicana, aquí se corticoide inhalado, dosis alta, más lava, más tiotropio, ¿no? Aquí comentan dosis alta de corticoide inhalado, más formoterol, que a final de cuentas es un lava, más tiotropio, ¿vale? Pero aquí se ocupa no cualquier lava, sino el lava que tiene efectos inmediatos, ¿vale? Similares al salbutamol. ¿Por qué? Porque aquí es donde encontramos la terapia SMART, ¿no? Que el mismo dispositivo nos puede servir para el mantenimiento y para el rescate. Por esto, justamente, la guiallina refiere o sugiere que se maneje el paciente con esta combinación de corticoide inhalado más formoterol. Principalmente budesonida formoterol, ¿no? Que es lo que se refiere en el grueso de la guía. Esto que acabamos de revisar, doctores, es lo que se prefiere de tratamiento. ¿Vale? Lo que se prefiere de tratamiento respecto a la guiallina. Sin embargo, pues tenemos la alternativa, ¿no? La alternativa que incluso pues, se comenta que se puede ocupar en aquellos lugares que nos tenga un acceso a la combinación de corticoide inhalado más formoterol. ¿Sí? Y entonces, en esta alternativa de tratamiento de controlador, pues tenemos el paso 1, aquí sí están divididos, ¿no? Esto es a lo que nosotros estábamos habituados, a la división de los pasos. Entonces, el paso 1 dice que si vas a ocupar el SABA como rescate, siempre lo tienes que acompañar de un corticoide inhalado. Entonces, digamos que si su paciente le van a indicar el salbutamol solo como rescate, también tienen que decirle que una vez que se aplique el salbutamol, también tiene que aplicarse un esteroide, ¿vale? El que ustedes gusten, Pulmicort, budesonida, fluticasona, beclometasona, pero lo tiene que acompañar, porque nuevamente no es solamente generar broncodilatación, sino también limitar el daño por el proceso inflamatorio. ¿Vale? El paso 2, aquí es una dosis baja de corticoide inhalado ya de mantenimiento, ¿vale? Y aquí lo que les comentaba, ¿no? Que esto se manejaba antes. Siempre que se aplique un beta agonista, lo ideal es que se aplique con un corticoide inhalado. Para este caso, pues es como el paso 2 de la guía mexicana, ¿no? Corticoide inhalado dosis baja, que es el controlador simple, ¿vale? Entonces, segundo paso, dosis baja de corticoide inhalado de mantenimiento. Paso 3 es igual dosis baja del corticoide inhalado más un LABA. Paso 4, dosis media de corticoide inhalado más un LABA. Y paso 5, aquí igual se puede ocupar la dosis alta del corticoide inhalado con LABA más un LAMA, ¿vale? En ambos casos, ¿vale? En ambas series de tratamiento de controlador, se refiere que para el paso 5 se tenga que enviar con un médico especialista para que se valore una terapia personalizada, una terapia con biológicos. Y aquí podemos ver muchos de los que revisamos, ¿no? Podemos ocupar mepolizumab, omalizumab, lebrikizumab, dupilumab, ¿vale? Que son los bloqueantes, ¿no? Anti-G, anti-interleucina 4, receptor alfa, anti-receptor interleucina 5, anti-interleucina 5, ¿vale? Entonces, todos estos son los tratamientos biológicos que son últimos pasos de tratamiento en el asma, ¿no? Paso 5, que el paciente que no se logra controlar con los primeros pasos de tratamiento. Para el rescate, ¿qué es lo que sugieren? Pues bueno, se puede ocupar un beta-2 agonista, un SABA, pero también habrá que tomar en cuenta y darle la indicación al paciente que siempre que ocupe el SABA como rescate, lo deba de acompañar con un corticoide inhalado. ¿Vale? ¿Qué otras alternativas de tratamiento tenemos después de los pasos? Entonces, para el paso 1 a 2 se puede ocupar algún inhibidor de receptores leucotrienos y la inmunoterapia específica, ¿vale? Para el paso 3 tenemos que se puede llevar una dosis media de corticoide inhalado o se puede agregar algún antileucotrieno y la inmunoterapia. Paso 4 se puede agregar algún LAMA o algún antileucotrieno. Paso 5 se puede agregar tratamiento con acitromicina, antileucotrienos y dosis de corticoides orales. Entonces, justamente por esto se prefiere que ya paso 4 y 5 de preferencia sean dirigidos por un médico especialista, ¿no? Porque ya a partir de este paso 4 se empieza a complicar más el paciente, ¿no? Ya regularmente tienen exacerbaciones importantes, se hospitalizan, entonces son pacientes que deben de llevar tratamiento especializado. ¿Correcto,
doctores? Entonces, estos son los pasos de tratamiento en pacientes de 12 años en adelante. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Entonces, continuamos. En aquellos pacientes de 6 a 11 años, igual, revisamos la guía mexicana, tiene 5 pasos. ¿Vale? El primer paso dice rescate, no se le indica algo más que el rescate, de acuerdo a la guía mexicana. Paso 2 dice controlador simple, entonces nuevamente corticoide inhalado a dosis baja. Como alternativa se puede indicar antileucotrieno, el SABA, ¿no? Y la inmunoterapia. Paso 3, ya aquí tenemos la terapia combinada, un corticoide inhalado a dosis baja más un LABA. ¿Vale? Paso 4, corticoide inhalado a dosis media más LABA. Y paso 5, corticoide inhalado a dosis alta más LABA. Aquí ya no entra como de primera línea la triple terapia con tiotrope, ¿no? Aquí sí hay que valorar a aquellos pacientes, sobre todo por la edad. No es correcto ocupar tiotrope en aquellos pacientes menores de 8 años. Incluso hay guías que lo refieren no menores de 10 años. ¿Vale? Entonces hay que individualizar muy bien el tratamiento en este grupo etario. Entonces, si se dan cuenta, es muy similar, ¿no? Nada más vamos a ir, obviamente, ajustando la dosis baja, media y alta de acuerdo al grupo etario, ¿no? Recuerden que regularmente estas dosis bajas, medias y altas son la mitad de lo que le corresponde al paciente adulto. Y de la guía internacional, la guía de GINA, pues también no hay gran diferencia en este aspecto, ¿no? El primer paso son aquí, pues ya no es solamente rescate, ¿no? Sino dar una dosis baja de corticoide inhalado, también siempre que se use el SABA. ¿Sale? Entonces, aquí nuevamente es la insistencia, ¿no? Que si vamos a ocupar un SABA, tendremos que complementarlo con un corticoide inhalado, ¿no? Y a partir del paso 1. El paso 2 ya es una dosis diaria, ¿no? De corticoide inhalado a dosis baja, y pues aquí solamente igual hay que ajustarlo, ¿no? De acuerdo a la edad. Como alternativa se pueden dar antileucotrienos, o si se va a ocupar el SABA, siempre se tiene que acompañar de un corticoide inhalado. El paso 3 es una dosis baja de corticoide inhalado más un LABA, ¿vale? O una dosis media de corticoide inhalado o una dosis muy baja de budesonida formoterol, ¿vale? Y esto para ocuparlo en una terapia SMART, ¿correcto? El paso 4 igual es una dosis media de corticoide inhalado más LABA o una dosis baja de corticoide inhalado con formoterol para el tratamiento de rescate y tratamiento de mantenimiento. Se puede ocupar también manejo con tiotropio, nomás de forma individualizada y de acuerdo a la del paciente, o algún antileucotrieno. Y el paso 5, pues también, ¿no? Referir con médico especialista para buscar si este paciente es candidato a alguna terapia biológica, ¿no? Por edad, pues omalizumab prácticamente, ¿correcto? En este caso, en el paso 5, aparte de pues, iniciar el abordaje de estudio en caso de que amerite algún biológico, se puede ocupar dosis alta de corticoide inhalado más un LABA, ¿vale? Y en todos estos casos, pues se prefiere ocupar el beta-agonista o una dosis baja de corticoide inhalado con formoterol. Y esto para la terapia SMART. Recuerden que el formoterol está autorizado para el uso en pequeños a partir de los 6 años de edad, ¿no? Entonces, sí se podría ocupar hasta cierto punto de una forma segura en estos pequeñines a partir de los 6 años de edad. Okay, aquí es lo que nos comenta, la tabla, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene sintomatología la mayoría de días y tiene al menos un despertar nocturno, ¿vale? A la semana, o que detectamos que tiene una función pulmonar baja, ¿vale? Entonces, ¿con qué se nos recomienda empezar? Con una dosis media de corticoide inhalada más LABA, ¿vale? O ocupar una terapia SMART, ¿vale? Sin embargo, si no tiene esta sintomatología y presenta síntomas, pues la gran mayoría de días, pero sin que llegue a ser diario, y se llega a despertar alguna vez durante la noche a la semana, pues podemos ocupar una dosis baja de corticoide inhalado más LABA o una dosis media de corticoide inhalado, ¿vale? Y esto también podemos ocupar una terapia SMART, ¿vale? Como parte del paso 3. Sin embargo, si tenemos un paciente
que tiene síntomas 2 veces al mes o si acaso más, ¿vale? Y que no tiene síntomas nocturnos, pues es el paciente ideal que podemos ocupar una dosis baja de corticoide inhalado, ¿vale? Como parte de un paso 2 de tratamiento. Sin embargo, si no tiene síntomas ni siquiera 2 veces al mes o más, ¿no? Y llega a presentar síntomas 1 o 2 veces al mes, ¿vale? Que sea muy esporádico, pues aquí solamente ocupar el tratamiento de rescate con SABA, pero acompañado con un corticoide inhalado, ¿vale? Entonces, más o menos cómo podemos ir nosotros indicando el tratamiento de nuestros pacientes en este grupo etario. Respecto a los niños de menos de 5 años, pues bueno, aquí igual la guía mexicana nos refiere 5 pasos, ¿no? 5 pasos de tratamiento. En este caso, pues habrá que tener cuidado, ¿no? Igual, el paso 1, la guía mexicana refiere a rescate, ¿vale? El paso 2, un controlador simple, igual, corticoide inhalado, dosis baja. Paso 3, aquí, pues igual, podemos continuar con un corticoide inhalado a dosis baja y se puede agregar un LAVA, ¿vale? O LAVA si está autorizado para el uso en este grupo etario. El salmeterol, ¿vale? El salmeterol lo podemos ocupar en niños a partir de los 4 años, ¿vale? O un corticoide inhalado a dosis media. En el paso 4 podemos ocupar un corticoide inhalado a dosis media más un LAVA, ¿vale? Y en el paso 5 podemos ocupar un corticoide inhalado a dosis alta más un LAVA. Bien, realmente en estos pequeñitos menores de 5 años se controlan súper bien con este paso 2. Realmente de todos los pacientes que yo tengo, lo más que hemos llegado es a un paso 3, ¿vale? Y con este paso 3 y el tratamiento con la inmunoterapia, ¿no? Y todo lo demás que ya hemos revisado, el tratamiento de hiperexacerbaciones, todo esto, se controlan muy bien, ¿vale? Es raro el niño que se llegue a ocupar una dosis media y mucho más raro una dosis alta, ¿no? Si ya estamos en una dosis alta, habrá que ocupar toda la maquinaria diagnóstica para saber si no tiene algo más, ¿no? Si no tiene algo más que le esté incrementando la severidad de la patología. Entonces, para la guía mexicana, prácticamente no cambia mucho, obviamente pues, solamente las dosis de acuerdo a otro. Sin embargo, para la guía GINA, en niños de 5 años o menores, de hecho, de entrada, si ustedes se dan cuenta, solamente maneja 4 pasos, ¿vale? Y ellos comentan que en el primer paso, pues no será necesario agregar algún otro tratamiento más que un beta agonista, ¿sale? Un beta 2, un SABA, se puede dar como parte del tratamiento en el paso 1. En el paso 2 se va a ocupar una dosis diaria, una dosis baja diaria de corticoides inhalados. Bien. En el paso 3 vamos a ocupar una dosis doble baja de corticoides inhalados. Bien. Y en el paso 4 se tiene que continuar con esta dosis doble y se tiene que referir con el especialista para que se investigue, para que se investigue si no es algo más lo que está generando un incremento en la patología de este paciente. Bueno, ahora esto en la vida real, en la práctica clínica que nosotros hemos realizado, la realidad es que también la gran mayoría se controla con este paso 2. Le recetamos una dosis baja del corticoide inhalado y generalmente con la dosis baja mejoran sorprendentemente. ¿Cuál es la gran diferencia del paciente pediátrico al adulto? El pediátrico responde inmediato, ¿no? Ustedes le indican tratamiento y prácticamente en una semana el niño va a estar bien, ¿vale? Y al adulto le cuesta un poco más de trabajo responder al tratamiento con los corticoides, ¿no? Sobre todo también porque en el adulto se puede encontrar más de un anotipo y más de un fenotipo, ¿no? Y en los pequeñitos, pues la gran mayoría tienen un solo fenotipo, ¿no? La alergia. Y pues responden maravillosamente al tratamiento, ¿vale? Para fines prácticos, lo ideal es que si no mejora su paciente desde el paso 2, ¿no? Una dosis baja del corticoide inhalado, lo refieran, porque seguramente este niño tiene algo más, ¿no? Algo más que le esté determinando la gravedad de la patología. Perfecto. Muy bien. Toda que tengan hasta acá, doctores, del tratamiento de asma.
Muy bien. Sí, doctor. Ok. Muy bien. Pues entonces, mañana continuamos, doctores, ya solamente nos queda revisar tratamiento de rescate, bueno, tratamiento de la crisis asmática, pero esto lo revisemos ya un poco más a fondo y con calma el día de mañana. Bien. Entonces, antes de retirarnos, voy a pasar lista. Por favor, si pueden ir encendiendo sus cámaras, conforme